están? Esta es otra edición de Séptima Noche con la cámara de Miguel Wolfram, la dirección de Andrés Berliano desde La Perla, con la gentileza de Gabriel Sandoval y nuestros invitados de siempre que nos permiten presentarlos, difundirlos, que la gente los conozca desde otro punto de vista, al que habitualmente los ve en la calle, ¿no? Hoy una mujer muy activa, que ha tenido distintas vinculaciones con la sociedad y con la cual vamos a hablar por espacio de esta hora, ¿no? Se llama Alcira Lembri, es profesora, ha sido actriz, una viajera permanente por el mundo, una mujer llena de inquietudes. ¿Cómo estás, Alcira? Muy bien, y vos, Héctor. Gracias por supuesto, por aceptar nuestra invitación, ¿no? No, yo gracias por invitarme, porque a veces uno siempre piensa que ¿qué tiene que para decir? Vas a ver pero que, después... Vas a ver que sí. No, y después ya medio como casi me arrepiento, porque uno, como dicen las grandes actrices, las cámaras me intimidan. Claro, pero, no por ejemplo... mucho. Si te llega a intimidar la cámara, sí. ¿Cómo hacías para subir a un escenario ante tanta gente que te está viendo, que te está examinando, si se quiere, ¿no? Sí, yo te voy a decir que eso es un lugar común lo que voy a decir, pero y sobre todo en los últimos años en que con Ricardo hacíamos espectáculos con mucho humor y en el que yo adoptaba personajes cómicos, eso fue fantástico para mí. Claro, porque te dabas cuenta que dominabas a la gente. No sé si dominaba a la gente, yo estaba escondida. Dominarla en el buen sentido. Sí, digamos, yo ¿no? nunca pensé en dominar nada, pero estaba escondida. Y porque uno un poco no es uno, cuando es y no es, asumiendo un personaje. Y yo me divertía mucho porque me permitía sacar cosas que, siendo así, Alcira Lembri, en el común de la gente, no. Claro. Pero me encantó eso, de disfrazarme en realidad. Yo nunca me voy a olvidar de quién yo, ese espectáculo basado en un libro de Dalmiro Sáenz. Claro. Me encantó hacer eso. O antes, Entretrenimientos que hacíamos con Javier Oroquieta, en el que también se hacían personajes pero cómicos y ahí no se hablaba nada. Era puro gesto. Puro gesto. No, eso me gustó mucho, me ha gustado mucho. Esto descubierto en una parte de tu vida, una parte, habían pasado años ya, la parte anterior se la dedicaste a la docencia. Se la dediqué a la docencia, ¿Compartiste la docencia con la... varios años al turismo? ¿El escenario? Sí, porque antes de jubilarme empecé... ¿Ya empezaste? Sí, yo hace mucho. Claro. No hablemos de fechas, porque salvo mi año de nacimiento y tampoco es necesario. No, me refiero a que no tengo una gran memoria para los números de la gente. Entonces no te puedo decir cuándo estrené la primera obra o cuándo trabajé con Ricardo por primera vez, y sí sé la obra, porque fue en un espectáculo que tenía que ver con García Lorca, La voz de Federico. Ajá. Que me engañó vilmente él, porque me encontró un día por la calle, preciso una voz nada más, pero es una voz que va a estar atrás porque quiero que recite, y bueno, qué voz, tuve que hacer todo. Estamos hablando de Ricardo Ristorti, que es digo es porque todavía está presente en nosotros, ¿no? Sí, Ricardo alguien que ha hecho una trayectoria con el teatro realmente muy, muy importante en la ciudad, ¿no? Sí. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo fue? Yo siempre dije que mi infancia fue muy feliz. Ajá. Fue feliz, una infancia común, pero fue la infancia de esos años en los que había patio, juego en patio, hermanos, se jugaba más adentro que afuera, en el patio jugaba, en el jardín. Los árboles, armar casitas, la típica. La rayuela, esas cosas, ¿no? Sí, eso en la vereda, porque se jugaba también en la vereda. Sí. Pero dentro de mi casa nosotros teníamos un patio muy grande y siempre encontrábamos cosas en el fondo, chapa, ladrillo, maderas, cosas, y a mí me encantaba construir casitas. Así que construía casas en las que entrábamos y jugábamos. ¿Dónde fue eso? ¿En qué sector de la ciudad? Siempre en el mismo lugar, en el barrio que se llamó Pueblo Nuevo. ¿Por qué? Porque fue el primer barrio de Tres Arroyos. Bueno, cuando se fundó Tres Arroyos, te estoy hablando de la zona de la estación. Ajá. Ese barrio se llamaba Pueblo Nuevo. O sea que yo no lo sabía eso. Sí, se llama Pueblo Nuevo. Pueblo Nuevo, porque ahí era un pueblo nuevo, recién iniciaba. Ahí vivieron mis abuelos,
Cuando mi papá se casó, construyó al lado de la casa de mis abuelos, ahí nací yo, ahí vivo yo todavía. Y bueno, tengo árboles que trepaba cuando era chica. ¿Qué perfil tenían tus padres? En cuanto a profesión. A su personalidad, a su profesión. Y bueno, mi papá era, supongo que un poco ese histrionismo o ese gusto por leer y todo, bueno, de los dos, porque a mi mamá le encantaba leer, pero a mi papá le gustaba recitar y le gustaba... no cantaba porque no tenía buena voz, pero por ahí tenía algunos recuerdos de alguna canzoneta, porque él era bisnieto, ni siquiera era nieto de italianos. Claro. Y bueno, yo creo que mucho heredé de eso, ¿no? Era más extrovertido. Mi mamá era docente, muy íntima, no demostraba nunca nada de lo que sentía, pero fue la que determinó, en una época en la que los chicos en realidad mucho no elegíamos o no teníamos noción de lo que podíamos hacer más allá de vivir y jugar, ella dijo, bueno, vas a ir a piano, me fue bien, o sea, tenía facilidad, así que seguí la carrera de piano, que después me sirvió porque entré en el conservatorio, hice varios años en el conservatorio de música, empecé a dar clases como profesora de música, me enseñó, ella fue la que puso en mis manos los libros. Claro. Yo siempre recuerdo una vez que yo estuve enferma algún tiempo en la cama y ella había comprado el libro de nuestros hijos, donde eran 3 tomos inmensos, donde había de todo, desde ciencias hasta literatura clásica, leyendas, fábulas, y eso me nutría. ¿Sí? Correcto, claro. Además era una época en la que se... ¿Y hoy tocas piano todavía? Vos sabés que yo había abandonado, lo abandoné. Paradójicamente, uno se pone a hacer otras cosas y abandoné. Tengo el piano en casa. Y el año pasado reinicié. Empecé, porque digo, me va a venir bien para las articulaciones. Empecé a trabajar un poco con ejercicios, fui al conservatorio a pedir algunas fotocopias de algún material y yo tengo libros viejos. Bueno, después dejé otra vez en el verano y ahora estoy queriendo empezar de nuevo. Para pero, mí, la base la tenés, no te has olvidado, digamos. No, eso no se olvida. Claro. O sea, no se olvida la lectura que es lo que me ha servido también cuando he trabajado ahora en el coro, ¿no? Es decir, yo puedo leer partituras, pero eso porque lo aprendí yendo a piano y porque yo siempre digo, cuando inicié el conservatorio, me di cuenta de todo lo que había aprendido siendo chica, porque fui a uno de los pocos conservatorios en los que había que dar los exámenes de memoria y había que hacer el solfeo cantado. En aquella época se hacía solfeo cantado. Partitura, la profesora tocando y yo leyendo, cantando. Entonces eso me afinó el oído, me dio agilidad para la lectura y bueno. ¿Dónde te formaste? ¿En qué escuelas? Bueno, yo... primaria, escuela 5, era la escuela del barrio, era la escuela que había ido mi papá. Mi mamá, siendo docente, no quería tampoco que fuésemos, yo tengo 2 hermanos, uno, el otro falleció el año pasado, no quería que fuéramos a la misma escuela de ella iba a la escuela 1, era docente en la escuela 1, y el secundario hice 3 años en el Nacional y 2 porque mi mamá decía, bueno, cualquiera sea la carrera que pueda seguir, por ahí está bueno tener un título docente. Así que era la época en que se terminaba el magisterio en el Colegio de Hermanas. Allá fui. ¿Y fuiste maestra? Y fui maestra, pero mi objetivo era estudiar letras. Siempre quise estudiar. No me preguntes en qué pensaba trabajar, porque tampoco tenía claro eso. Yo me gustaba leer, escribía cosita, no puedo decir que yo fui escritora desde chica. Y bueno, me fui a la universidad, me fui a La Plata. Era una época en que ya empezaban estas historias de que se estaba luchando por el ingreso irrestricto. Pero yo tuve que preparar el examen, hubo que darlo, el examen de ingreso, igual nos dieron los resultados. Y en ese mismo año se dijo, te estoy hablando, yo terminé en el 69 y te estoy hablando de ya marzo del 70. Claro. Se aprobó el ingreso irrestricto. Yo aprobé
Bien, entré, me vine aquí a Tres Arroyos a pasar ese tiempito que hay entre que se toman los exámenes y van a empezar las clases, y hete aquí que se abre el profesorado en letras en el Colegio Jesús Adolescente. Qué bueno. Y ahí empezó una historia personal que tenía que ver con ciertos remordimientos de que, ay, yo me voy y estoy haciendo gastar. Bueno, qué sé yo, esas cosas que uno ya procesé, ya está. Eso fue lo que elegí quedarme. Claro. E hice la carrera de docente acá, pero yo no elegí... Hola, Nahuel, ¿cómo estás? Hola, buen día. Muchas gracias. No elegí ser docente. Quiero que eso quede claro, que yo no dije yo quiero ser profesora. Eso vino. Porque yo tenía que trabajar. Claro. Y empecé siendo profesora de inglés. Cuando uno... Gracias. Profesora de inglés. Sí, porque yo siempre, desde chica, otra cosa que mi mamá hizo. Vamos a ir a inglés porque en el secundario vas a tener y es mejor que sepas. O sea que antes de empezar el secundario yo ya empecé a estudiar inglés. Que te sirvió para toda la vida, ¿no? Me sirvió para toda la vida, pero por eso voy a decir que tenía cierta facilidad quizás. Yo creo que la cuestión del idioma tiene que ver mucho con el oído. Yo tenía el oído más o menos desarrollado Mi mamá cantaba bien, sabía música, ella había estudiado también piano. Bueno, la cuestión que estoy terminando la carrera de letras y una profesora de inglés con la que iba a estudiar por OTA fue después, Mecha Welsen. Me dice... pero vos tenés que empezar con inglés. No, perdón, ella fue la que me hizo entrar, en el Colegio Nacional como profesora de música. Me dijo, hay vacantes y vos tenés que, ¿por qué no empezás? Porque eso te va a ayudar, cuando vos te recibas ya vas a estar adentro del colegio. El tema con el inglés fue con una compañera de letras que daba clases de inglés en Copetonas y iba a dejar. Entonces me dice, vos tenés que ir y dar. Y yo viajaba todas las semanas. O sea que fuiste profesora de inglés, sí, profesora de música, literatura, y después música. Profesora de letras, que fue mi carrera. A medida que yo me fui afianzando, fui dejando las horas de música. Inglés también dejé en Copetonas, en cuanto yo ya tuve el título y demás, a los años, yo dije, no, yo voy a trabajar en lo mío. Claro. Pero bueno, son años en los que además uno se pone... Hay que estudiar, hay que prepararse y bueno, si no hay nada, yo hoy digo... ¿Cómo fue prepárate tu cafecito tranquila, bueno, estamos en una charla de café aquí. Pero sí, ¿Cómo fue la primera vez en que te encontraste?